Así como el cronograma del proyecto es un elemento fundamental en la gerencia de un proyecto, debido a que cuando usted le pregunta el estado del arte del proyecto, lo primero que le preguntan es ¿y cuándo se termina? El otro elemento fundamental a la cual llama a la observación de todas las personas, sobre todo en sus fases iniciales, es ¿y cuánto cuesta la gestión de costos? ¿Qué es la gestión de costos? Es el proceso de planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Trata acerca del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Debe tener en cuenta el efecto de las decisiones en los costos de utilizar, mantener y apoyar el producto, servicio o resultado del proyecto. Los procesos definidos en la gestión del costo son los siguientes. Primero, planificar la gestión del costo. Posteriormente, estimar los costos. Una vez que están los costos estimados, determinamos el presupuesto y una vez que este presupuesto es aprobado, controlamos los costos. Vamos a hablar poco a poco de cada uno de estos procesos. ¿Qué significa planificar la gestión de costo? Planificar la gestión de costo nos lleva a determinar las políticas, procedimientos, criterios y documentación necesaria para estructurar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Ella se convierte en una guía de dirección para administrar los costos a lo largo de la vida del proyecto. Planificar la gestión de costos incluye identificar el nivel de exactitud de su estimado. Si va a redondear, ¿cuál es el nivel de redondeo de datos? Determinar las unidades de medida. Si usted va a presupuestar en dólares, en euros, ¿en qué moneda va a presupuestar? Enlaces con los procedimientos de la organización. Usted deberá tomar en cuenta cuáles son los hitos y programas de desarrollo de presupuesto dentro de la organización para que haya una alineación del proyecto con la organización. ¿Cuáles son los umbrales del control? Es decir, hasta dónde va a ser permitida una variación de cada una de estas métricas. Reglas para la medición del desempeño. ¿Cómo se va a medir este elemento de costos? Formato de los informes. Inclusión de costos directos o indirectos. ¿Cuáles son los procedimientos que va a seguirse para cambios en el sector de presupuesto? ¿Cuáles son los roles y sus funciones dentro del proyecto? ¿Y cómo se realizarán los estimados? Porque estimar los costos significa evaluar cuantitativamente los costos de los recursos para completar el proyecto. Es una predicción basada en la información disponible en un momento determinado. Incluye la identificación y consideración de alternativas de cálculo de costos para completar el proyecto de acuerdo a la información de los recursos identificados en la planificación. Debe tomar en cuenta el equilibrio entre costos, decisiones y riesgo. La exactitud de la estimación aumenta conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. ¿Pero qué estimamos? Se estiman recursos humanos y no humanos. Se estima esfuerzo, duraciones. Se estiman costos directos e indirectos, entendiendo por costos directos los que afectan a la ejecución del proyecto y por costos indirectos los que están asociados a los overhead organizacionales. Costos fijos como infraestructura, energía, eso es fijo en función a todo lo que va asociado
a la organización donde usted está presente. Costos variables son los que van a variar de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Duración, usted va a tener recursos que tienen duración continua y recursos que van a tener duración interrumpida. Por ejemplo, los asesores y los requerimientos de capital. Yo quisiera aquí hacer una aclaratoria. Para muchas organizaciones, el tema de los requerimientos de capital no lo toman en cuenta al hacer el análisis de sus estimadores. ¿Por qué? Porque los requerimientos de capital normalmente se hacen en una forma integral, no un proyecto, sino a varios proyectos, y el cálculo de las tasas de interés, de todos los elementos asociados a ello, a veces se hacen engorrosos. Pero si usted va a hacer un proyecto personal, tómelo en cuenta, porque impacta en el presupuesto de su proyecto. Y aquí vale la reflexión de qué son las clases de estimado. El estimado se define por la cantidad de información disponible para estimar. Es decir, mientras más información tenga usted, tendrá mayor precisión y exactitud de este estimado. En tal sentido, se habla de tipos de estimado. El estimado clase 5, que es cuando usted tiene una información muy genérica del proyecto, esto se hace con los productos de la visión. Usted tiene un nivel de certeza que puede variar entre menos 25 más 75%. Esto es lo que se hace en las fases iniciales del proyecto. Un estimado clase 4 se hace con los productos de definición del proyecto, es decir, cuando ya usted tiene más información y tiene mayor claridad de lo que va a hacer. Esto puede variar entre el menos 10 y más 25%. Esta normalmente es una fase de conceptualización del proyecto. Los estimados clase 3 se hacen al inicio de la implantación y ello puede variar entre el menos 5 más el 10%, es decir, en la fase de definición. ¿Qué significa esto? Que normalmente con este nivel de definición es que hacemos los patrones de umbrales de variabilidad de los proyectos y aceptamos en términos generales un 10% de variación. Una vez que usted ya hizo sus estimados, vamos a determinar el presupuesto. El presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o de paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizado. Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al presupuesto autorizado. ¿Cuáles son las herramientas que se usan para hacer este presupuesto? La primera herramienta que vamos a conversar es la suma de costos. ¿Qué es la suma de costos? Es precisamente identificar cada costo individual e irlo sumando. Análisis de reserva. Sobre todo aquí se incorporan las reservas para contingencias, que son los cambios no planificados. Y la reserva total del proyecto. Juicio experto. Desde hace rato vengo hablando. Es un indicador, una herramienta poderosa. Preguntarle a los expertos, a los que saben cómo se hacen las cosas. Las relaciones históricas. Las relaciones históricas es una herramienta bien interesante. Sin embargo, en los países de alta inflación no sirve sino como un referente muy poco importante. Y la conciliación del límite del financiamiento, esto tiene que ver con todo lo que va asociado a los cálculos de tasas de interés y todo lo que lleva consigo la determinación de las amortizaciones del proyecto. Determinar el presupuesto.
Una vez oficializado y aprobado el estimado, se convierte este presupuesto en la línea base oficial del costo del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento yo tengo un patrón de comparación de lo planificado versus lo ejecutado. Los cambios requieren aprobación externa y cada vez que usted aprueba un cambio de presupuesto debe solicitar esta aprobación. El plan de la gestión de costos indicará las reglas de juego presupuestario. Por lo tanto, el objetivo que se persigue en este momento es identificar la línea base. ¿Por qué? Porque esta línea base permite evaluar el progreso del proyecto al poder permitir hacer comparaciones. Si usted no tiene línea base, no va a poder controlar. Cuando hay desviaciones, el líder del proyecto es responsable por la acción correctiva. El control de los cambios es responsabilidad del líder del proyecto. Y aquí comienza una de las premisas más importantes. Controle simultáneamente todas las variables. Use la estructura de desglose de trabajo para efectos de alcance y las líneas bases del plan y del presupuesto para efectos del cronograma y del presupuesto. En este sentido, señores, no hay forma de ver la realidad de un proyecto si usted no controla todas las variables. Controlar los costos es monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto y gestionar cambios a la línea base de costos. Gran parte del esfuerzo implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado. Además, ello permite asegurar que los gastos no excedan del presupuesto autorizado, monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada, monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos aprobados, evitar que se incluyan cambios no aprobados y procesar cambios aprobados, realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites aceptables y finalmente el control de costos del proyecto busca las causas de las variaciones positivas, pero también las negativas para tomar acciones. Una de las estrategias que se utiliza para controlar los costos es la teoría de valor ganado. Este es un método que se utiliza para la medición del desempeño que logra la integración de las mediciones del alcance, del costo y del cronograma para ayudar al equipo a evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto. Es una técnica de la gestión de proyectos que requiere la creación de una línea base. Esta técnica balancea tiempo, costo y ejecución basado en 3 conceptos. AC, costo real actual, PB, valor planificado y EB, valor ganado.